La idea original de estrategia se aplica principalmente a situaciones de competencia, como por ejemplo la guerra, los juegos o los negocios. Muchas veces las organizaciones compiten entre sí, pero también se ayudan mutuamente. Para una organización, la estrategia es el paso fundamental a seguir, ya que puede garantizarle su supervivencia en el medio. Para alcanzar los objetivos, muchas veces es necesario planear actividades y consumir recursos. A este proceso se le llama planeación operativa. ¿Cómo hiciste para ganar? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, fácil, es un juego de estrategia. Es como manejar una empresa en el que debes de plantear bien los objetivos y analizarlos. Debes de manejar tu tiempo, también debes de saber cuáles son esos riesgos para saber cómo los vas a controlar. Ah, ya entiendo a lo que te refieres cuando dices que es como manejar una empresa. Voy a hablar de dos compañeros que pueden hablar un poco del tema. Dale. Ahorita que estábamos jugando ajedrez, nos dimos cuenta que debemos de tener en cuenta unas estrategias para poder llevar a cabo el juego y que de la misma manera podamos lograr obtener un objetivo que es ganar la partida. Entonces, teniendo en cuenta esa partida de ajedrez, ¿cómo haces desde tu puesto de trabajo para analizar los objetivos que necesitas lograr? Desde el inicio de la implementación de un sistema de gestión, nosotros buscamos que los objetivos sean planteados para que todas las personas los puedan lograr. O sea, desde el perfil más alto, desde los cargos directivos, gerencia, hasta los auxiliares o las personas operativas. Entonces, bajo ese punto de vista, cada uno de nosotros soy muy creyente de las habilidades particulares de cada persona. Entonces, yo creo que es más que todo poner las habilidades en función de lograr esos objetivos que se han planteado. ¿Qué estrategias operativas implementan para mantenerse en un mercado tan competitivo como lo es el mercado farmacéutico? Bueno, es claro, tú lo has dicho, de que es un mercado supremamente complicado desde todo punto de vista porque nuestros clientes es el sector salud, un sector complicado desde la caja hasta los comportamientos de compra, de pago y demás que tienen. Nosotros, además de la propuesta de valor que nosotros tenemos, es decir, cuál es ese diferencial que nosotros mantenemos, que estratégicamente siempre hemos tratado de llevarlo a su máximo nivel, que tenemos dentro de esa propuesta de valor está que brindamos diferentes alternativas en productos y servicios, que manejamos buenos precios, que manejamos un lead time o tiempos de entregas adecuados o bajos para este sector. Nosotros hemos tenido que ser estratégicos desde la parte en cuanto a propuestas o alternativas de pago para nuestros clientes. Ha sido una de las estrategias que más hemos tenido que utilizar, llegando a la financiación, acuerdos de pago, negociaciones, justamente porque estos tres elementos que teníamos en nuestra propuesta de valor no eran suficientes. Entonces, para mantenernos en este mercado, ya que nuestros competidores están ofreciendo alternativas de pago, nosotros nos tocó estratégicamente también entrar en ese sector de financiar y casi que nos volvemos una financiera de nuestros clientes, porque financiamos su operativa en gran medida. De lo anterior, ¿cree usted que la actividad comercial que la empresa desarrolla está cumpliendo con los objetivos planteados? Bueno, para serte sincero, nosotros estamos en una reestructuración de la parte comercial. A ver, las partes comerciales se dividen en dos. Normalmente es mercadeos y ventas. Cuando hablas de la parte comercial, casi siempre se van a la parte de ventas. ¿Qué es la parte de mercadeo? La parte de mercadeo es la parte más estratégica, es la parte que mira qué es lo que el mercado quiere, qué es lo que el cliente quiere, sobre todo si somos customer centric, es decir, nos centramos en el cliente. Traemos qué es lo que ellos quieren y con base a eso nosotros armamos nuestra propuesta
de valor nuestra propuesta de servicios. Entonces, esa parte es la que estamos implementando, tratar de ser más estratégicos, escuchar al mercado y armar un producto o un servicio que vaya acorde a las necesidades y los requisitos de ese mercado. La parte comercial es la que debería ejecutar esas estrategias. Nosotros realmente ahora simplemente estamos ejecutando el día a día, necesitamos unas estrategias pero comerciales, es decir, de venta, cómo hago para vender, pero sin tener todo ese diagnóstico estratégico y todo el proceso de diagnóstico, todo el proceso estratégico de planeación estratégica, que es diagnóstico, formulación e implementación de la estrategia. Nosotros en estos momentos realmente no lo tenemos, nosotros simplemente estamos en la parte de ejecutando estrategias del día a día. Estrategias técnicas se le llaman esos, u operativas. Ahora que mis compañeros jugaban ajedrez, vi que no tenían un objetivo claro. A veces hasta se desesperaban porque gastaban demasiado tiempo. Desde su puesto de trabajo, ¿cómo hace usted y sus compañeros para manejar correctamente el tiempo de acuerdo con los objetivos que necesitan lograr? Bueno, en el cargo se maneja algo que se llama un plan de trabajo. En el plan de trabajo se especifican las fechas que se deben tener en cuenta para lograr un objetivo y que ese objetivo tenga una meta. Por ejemplo, si un objetivo conlleva consigo un tiempo determinado de 1 mes, 2 meses, lo ideal es que se planee al inicio de esa actividad y cumplirla en el tiempo determinado. En muchas ocasiones no es así, en muchas ocasiones nosotros nos pasamos del tiempo, por decirlo de alguna manera, establecido, pero siempre tratando de simplificar la tarea. Yo, como lo dije anteriormente, pienso que las cosas cuando son prácticas son más fácil de hacerlas y aplica para todo. Entonces, un tiempo determinado, se plantean las tareas y cumplirlas en el menor tiempo posible. La organización lleva a que tú puedas cumplir los objetivos y las metas planteadas desde el inicio, o sea, como que no haya un margen de error en ese, o del margen de error sea un poco más pequeño, pero siempre es saber que el tiempo en que se determine debe ser cumplido. Sí llega un momento donde hay como estrés o, bueno, no estoy cumpliendo esto, pero siempre tratar de simplificar la tarea cuando sentimos que el tiempo no nos alcanza. Eso es lo que hacemos por parte de gestión humana. Para llevar a cabo estas actividades o metas propuestas, debe existir algunos recursos que pueden ser económicos. ¿Cómo manejas el presupuesto de los recursos para lograr las metas propuestas en tu empresa? Bueno, eso es claro, a pesar de que no se lleva una metodología de direccionamiento o de planeación estratégica, sí es claro que nosotros basamos en un diagnóstico, una formulación, y esa formulación de estrategias lleva a una serie de proyectos que van a ejecutar esas estrategias, o son proyectos que se ejecutan para ejecutar las estrategias y alcanzar las metas que se planteen. Esos proyectos, cada uno de ellos debe ir atado a un presupuesto económico, es decir, siempre que se plantee una estrategia se debe evaluar desde el punto de vista económico cuánto nos vale, cuánto nos cuesta, qué tan recurrente va a ser. Y esto se lleva al presupuesto general de la organización. Entonces, con cada proyecto para ejecutar esas estrategias, para lograr las metas, con cada proyecto nosotros lo llevamos a una matriz de presupuesto por cada una de las áreas y vamos evaluando la ejecución versus lo presupuestado y vamos viendo variaciones y tratamos de ajustar en el camino. ¿Existen procedimientos establecidos en la empresa que se deben seguir al pie de la letra para determinadas tareas? ¿Qué pasa si no se hace de esa forma? Bueno, dentro del proceso, teniendo en cuenta los objetivos, se plantean procedimientos, se plantean manuales, se plantean funciones específicas de cada cargo. Cuando existe un error o existe algo que no va de acuerdo a lo que ya está establecido, se presenta una falla. Esa falla es determinada cuando te analizas que la tarea no fue ejecutada de la manera en como fue planeada, ya sea en un procedimiento o como se fue dicha por tu jefe. Entonces ahí en la parte de gestión humana empieza a regir lo que es
lo que se llaman llamados de atención, cuando es una actividad que no te corresponde, si tienes un error, se pasan a descargos, pero ya son cosas que son muy críticas y empieza a regir el manual interno de la empresa. Pasa en ocasiones más en parte operativa que en la parte administrativa, pero es el enfoque que se le da porque al momento de tú cometer un error, estás teniendo una falla en todo el proceso. Y lo hemos visto, desde la parte de facturación hasta la parte de empaque, la parte de gestión humana, financiera, etc. Entonces, si hay una fichita que no encaja, hay que acomodarla. Y las personas cuando se les da por decirlo de alguna manera, se les deja pasar las cosas, uno así no aprende. Hay muchas veces que nosotros necesitamos corrección. Entonces, de la parte de gestión humana, la corrección es, se te llama la atención porque hiciste algo malo. Hay veces que son solamente llamados verbales, mira, hiciste esto mal, vamos a acomodarlo, porque en el procedimiento dice esto y esto y esto, y se presentaron estas fallas. Si la persona nuevamente incurre en esa falla, ya se empieza en un llamado de atención por escrito y va a la hoja de vida. Cuando la persona nuevamente incurre, porque ha pasado en ese mismo error, pues ya se pasa a un descargo, a una sanción, en el caso que ya sea, muy repetitivo. Pero entonces, como para tener el control del personal, eso es lo que se hace bajo la parte de gestión humana. Debemos de tener en cuenta que en el ajedrez existen algunos riesgos que debemos de tomar, en el cual nos pueden beneficiar y nos pueden perjudicar al momento de realizarlo. De esta manera, desde tu cargo, ¿cómo evalúas si un riesgo merece la pena tomarlo o no? Bueno, es importante que el riesgo, pero primero es el perfil de riesgo que tenga la persona, pero en este caso la organización. Nosotros tenemos definidos un perfil de riesgo que puede ser adverso, moderado o que nos gusta tomar alto riesgo. Nosotros realmente en la organización estamos entre moderado y alto riesgo, estamos en ese. Y nosotros hacemos una evaluación casi siempre desde el punto de vista operativo, todos los riesgos operativos, es decir, qué podría suceder para que la operación se detenga. Comercial, es decir, qué podría suceder para perder algún tipo de cliente, sobre todo los clientes Pareto. Y desde el punto de vista financiero, es decir, qué podría suceder que nos haga tener algún tipo de pérdidas o inclusive disminución de nuestras ganancias. Además hay otro tipo de riesgo como legal, reputacional, etc. Pero nosotros tenemos unas matrices de riesgo que nosotros evaluamos constantemente el impacto que cada decisión estratégica puede tener en esa matriz de riesgo. Y recuerden que los riesgos es como la energía, los riesgos no se eliminan, los riesgos se mitigan, se transfieren o se aceptan. Entonces nosotros lo que hacemos son unas estrategias o de mitigación, de aceptación o de transferencia de ese riesgo, y es, por decirlo de otras palabras, tenemos el plan B, plan C, plan D. Ajá, si pasa esto, ¿qué podemos hacer? Si pasa esto, ¿qué podemos hacer? Pero sí tenemos una metodología establecida de riesgo en la organización. ¿Qué medidas o qué planes de contingencia utiliza la empresa en caso tal de que alguna de sus operaciones salga mal? Bueno, nosotros dentro del proceso justamente de evaluación del riesgo, como le estaba diciendo, riesgo es cualquier situación que se pueda presentar que haga de que haya un corto en el flujo normal o lo que uno había presupuestado, sobre todo en esta planeación estratégica. Dentro de esa metodología de evaluación de riesgo o de gestión del riesgo está la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo en probabilidad e impacto y la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es, dependiendo el mapa de criticidad del riesgo, nosotros evaluamos unas estrategias por si pasa esto, ¿qué hacemos? Por si pasa eso, ¿qué hacemos? Cuando tú evalúas un riesgo, siempre evalúas dos cosas. Evalúas la probabilidad de que ocurra y evalúas el impacto que tiene si ocurrió. Entonces tú tienes que definir por cada riesgo dos tipos de estrategias. Unas estrategias para bajar la probabilidad de ocurrencia, es decir, voy a hacer acciones para evitar que esto se materialice. A eso es lo que normalmente se le llaman actividades o acciones preventivas. Es decir, estoy haciendo o tratando de que no suceda. Ya cuando sucedió, nada que hacer, eso lleva a otra serie de estrategias, entonces lo que trato es de bajar el impacto que tenga ese riesgo en la organización y a eso se le llaman estrategias correctivas.
Entonces, siempre que estamos evaluando un riesgo, nosotros definimos unas estrategias preventivas que van apuntando a disminuir la probabilidad de ocurrencia y unas estrategias correctivas que lo que estamos buscando es, bueno, se materializó, nada que hacer, vamos a tratar de bajar el impacto que tenga la organización. Pero dentro de la misma matriz nosotros tenemos eso. Inclusive hay veces que se nos salen de lo que habíamos proyectado en los riesgos, entonces hay que tomar medidas extraordinarias para mitigar esos riesgos. Bueno, teniendo en cuenta la partida de ajedrez, nos podemos dar cuenta que cada ficha tiene una función la cual nos ayuda a desarrollar o llevar a cabo la partida. De esta manera nos podemos dar cuenta que dentro de las empresas también se manejan una estructura organizacional en el cual cada persona desarrolla, dentro de cada área desarrolla una actividad para que de la misma manera se puedan cumplir unos objetivos o unas metas. De esta manera, ¿cree usted que en su empresa esa forma de dividir las responsabilidades funciona para alcanzar las metas? Sí, claro, por supuesto. Cada área debe haber una estructura funcional y jerárquica donde cada área tenga unas responsabilidades e inclusive dentro de la planeación estratégica cada área tiene una evaluación o un diagnóstico, tiene unas metas establecidas, unas estrategias, unos proyectos y se le va haciendo un control o una evaluación. Y por lo tanto tienes que tener responsabilidades en cada una de las áreas. Ahora, el director de la orquesta, que es el gerente general, el director general o como lo llames en la organización, es el que debe ver holísticamente la organización. Y de la misma forma, los líderes de cada área debemos trabajar sistemáticamente, es decir, saber que cada decisión que tomemos va a tener un impacto en las otras áreas. Pero indudablemente los objetivos, las metas que nosotros tenemos en cada área, debe haber un responsable y es el que debe dar la cara y decir, hey, lo logré, no lo logré, si no lo logré, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Etcétera. Pero siempre con un director de orquesta que es el que ve todo el bosque y no ve solamente los árboles. ¿Cómo cree usted que ayuda el cumplimiento de las metas y el direccionamiento de los jefes dentro de los procedimientos que se realizan en la empresa? Bueno, es importante la delegación, primero que todo. Cada vez que una empresa contrata a alguien, lo contrata para que le solucione un problema y no para que le traiga más problemas. Entonces, lo importante es que cada jefe de área debe tener la idoneidad para cumplir con las metas o con los roles propuestos. Esto hace de que la delegación del gerente general o el director general sea más fácil para el cumplimiento de estas metas. Pero siempre debe haber un seguimiento y debe haber un control de parte de la alta gerencia, que es el que mira todo el panorama y es quien realmente va a tener un objetivo organizacional que lograr. Ese objetivo organizacional que tiene el director o la cabeza de cada organización solo se logra cuando los objetivos de todas las áreas también se logran. Como uno de los objetivos de un área queda la mesa chueca, queda la mesa ahí bailando. Entonces, importante, este tiene unos objetivos propios y cada área tiene unos objetivos. Entonces, si estos objetivos se logran, los objetivos de él se van a lograr. Por lo tanto, él siempre debe estar haciéndole seguimiento y control a cada una de las áreas y cada uno de los objetivos que tiene la organización. Jaque mate. Excelente, veo que ahora sí lo hiciste. Así es, esta vez puse en práctica mi planeación operativa.